Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, a ti te damos la gloria. Te reconocemos como Señor, como Todopoderoso. Rendimos nuestras vidas a tu señorío. Te damos a ti el honor, la gloria, el poder, la majestad. Todo nuestro ser lo rendimos delante de ti. Inclusive rendimos nuestras voluntades para ya no hacer aquello que nosotros queremos, sino lo que tú has determinado conforme a tu palabra, a tu propósito y a tu diseño para con nosotros. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Perdona todo pecados en esta casa. Levanta, Señor, aquellos que están turbados. El enemigo ha sacado partida en el nombre de Jesús. Sé con ellos en este tiempo. Levántalo, Señor. Aquellos que están haciendo grandes esfuerzos pero no pueden apartarse totalmente de alguna atadura, se rompe por la palabra en esta mañana. Cancelamos toda atadura. A causa de la unción el yugo se pudrirá, establece tu palabra. Y tú has establecido que sobre nosotros está la unción del Santo. En el nombre de Jesús declaramos tu palabra en esta mañana. Se producen rompimientos importantes con toda atadura, con todo pecado, con toda maldición, con toda tristeza, con toda amargura, con toda confusión. En el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, que se renuevan en esta mañana a favor de la casa y a favor de los matrimonios, de las familias. Por tu misericordia, sé tú restaurando matrimonio, restaurando familia, cambiando atmósfera interna y externa en las familias y en los matrimonios. Que tu gracia fluya, que haya paz, conocimiento de ti, perdón, misericordia, restauración, para gloria de tu nombre. Gracias porque lo hace en este tiempo. Gracias, Señor, porque tienes el control toda la vida, todo el tiempo. Tienes el control de todo ser que habita en el mundo físico y en el mundo espiritual. Porque eres poderoso para cambiar la circunstancia. En el nombre de Jesús. Mira aquellos que están en situaciones económicas difíciles por desempleo, Señor, porque han cerrado sus negocios, porque están en situaciones, no pueden pagar deudas y compromisos establecidos, porque antes de la pandemia todo fluía normal, pero ahora todo ha sido alterado. Intercedemos por ellos, por tu misericordia, nuevas ideas para que emprendan nuevos proyectos, suple empleo en el nombre de Jesús, conforme a tu grandeza, a tu misericordia, a tu poder. Oh Señor, ten misericordia. Sé con esas familias que están pasando necesidades, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántalos en este tiempo. Eres poderoso para salvar, para sanar, para liberar, para proteger, para suplir conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor. Sana esta población, sana esta nación, sana este país. Perdona el pecado de la República Dominicana. Perdona el pecado de nuestra nación, Señor.
Salva a los políticos. Glorifícate en los partidos políticos del sistema. Obra en el Poder Ejecutivo, en el Congreso de la República, en el sistema judicial. Oh, transforma esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú tienes cuidado de los pobres, Señor. Ten misericordia, Señor, de la gente que vive en precariedad. Oh, eres poderoso. Salva esta nación, prospera esta nación. Levántala bajo cualquier circunstancia, Señor. Padre, sé tú con aquellos que están en sala de intensivo, con respiradores artificiales. Eres poderoso para sanar, para liberar, para salvar. Ten misericordia, Señor, de ellos. Oh, levántalo, trae sanidad. Visita a los médicos, los directores de hospitales, la gente que trabaja en el área administrativa, en la salud de la República Dominicana, los que trabajan en el área de servicio, Señor, los soldados y la Policía Nacional que establecen normas en la nación. Glorifícate. Tú eres nuestro proveedor. Tú estás guardando nuestra ciudad, por eso estamos seguros en ti. Glorifícate, Señor. Trae sanidad del alma, del corazón, del espíritu, de la mente, del cuerpo físico. Transforma nuestras mentalidades, libera nuestros intelectos para que entendamos la revelación de la palabra, Señor. Gracias en este día. Somos compromisarios de la verdad, de los principios. Establécete, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Confiamos en Él y Él es nuestra esperanza. Honramos a Dios. Él no nos ha desamparado. Ha tenido compasión de nosotros. Voy a entrar con ustedes. Ustedes saben que el tiempo no va a la par conmigo, va mucho más rápido. Pero gracias al Señor que un día estaremos en la eternidad y ya no tendremos que estar sujetos al tiempo. Aleluya. Pero mientras estemos aquí, tenemos que sujetarnos al tiempo. Así que en este día quiero compartir con ustedes el tema. Estamos trabajando la autoridad del nombre. Y hoy quiero trabajar con ustedes, introducir una predicación que se llama Derechos Adquiridos. Y quiero compartir el texto con ustedes en la primera carta de Juan. Un texto muy conocido y que lo citamos todos los días aquí. Así que ustedes se lo saben. El capítulo 2, el versículo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Yo creo que lo que más conocemos en esta casa son los escritos de Juan, porque eso lo hemos trabajado en la escuela bíblica, en predicaciones, en estudios. O sea, que ustedes manejan el texto. Leemos en el nombre de Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, muy amable. Quiero, en la autoridad del nombre, compartir
esta predicación acerca de derechos adquiridos con ustedes. Muchos de nosotros hemos adquirido derechos, privilegios, y quizás no apelamos a ellos o no vivimos en ellos, y es una realidad que Cristo como creador tiene, y como redentor hay doble derechos adquiridos en Cristo, por ser creador y por ser redentor. Cuando hablamos de derechos adquiridos, me estoy refiriendo a aquellos que entran en el patrimonio por teoría o por sentencia judicial y que no podrán ser arrebatados. O sea, hay derechos que espiritual y materialmente nosotros adquirimos que no pueden ser arrebatados. Se garantiza porque ofrece ventajas y beneficios. O sea, los derechos adquiridos traen ventajas y beneficios. Por eso son garantizados. Los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado en el patrimonio de las personas. Esos derechos son intangibles, por tanto no pueden ser desconocidos por leyes posteriores. Sumamente interesante esto. Y cuando hablamos de intangible, hablamos que no pueden ser alterados ni vulnerados, sino que merecen extraordinario respeto. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. El Señor ha establecido normas y ha establecido tribunales en el mundo espiritual. Y ustedes saben que lo que existe en el mundo físico es justamente porque el ser humano ha sido creado por el Señor a su imagen y a su semejanza. O sea que hay atributos que están como eco o reflejo de la naturaleza de Dios en el ser humano. El ser humano tiene capacidad para desarrollar cosas extraordinarias. Y todo lo que usted ve como el desarrollo de las ciudades en términos intelectuales, físicos, tiene que ver con esa capacidad intrínseca que tiene el individuo, que Dios lo dotó a través de la creación y que son aportados por los genes en la concepción. De manera que sí existen tribunales importantes de justicia en el mundo espiritual. Y yo sé que ustedes se preguntan, ¿por qué Dios tiene tantos ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles hacen muchas cosas. Entre lo que hacen es que administran justicia en el mundo espiritual. Yo sé que ya antes hemos mencionado una expresión bíblica que dice que el Señor, junto con su sacrificio, clavó, en la cruz fue clavada un acta. Cuando usted analiza el concepto de esa acta, no fue física el acta. Fue un acta espiritual que se levantó en un tribunal espiritual cuando Adán pecó. Y en esa acta estaban registrados los beneficios del enemigo por haber vencido a Adán, quien había perdido privilegios por haber desobedecido a Dios. Y ese dato es sumamente importante. Ahora, cuando Cristo arrebata esa acta, lo hace en términos espiritual. Y entonces Él establece controles importantes en la vida de los seres humanos que son descendientes de Adán por derechos adquiridos en su sacrificio. Por eso en el principio hablamos de derechos adquiridos por creación que Él tiene sobre nosotros y derechos adquiridos por redención. Entonces en esos tribunales se establecen normativas. El día que entendamos esto, nuestra vida será diferente. Justamente cuando nosotros entramos en alguna condición pecaminosa, nosotros estamos violando normativas espirituales, no solamente conductuales, en la que el enemigo se siente con derecho sobre nuestras vidas, porque nosotros de alguna manera hemos abierto cierta puerta. Y por eso es que la predicación que se está pasando en el canal de YouTube de la Iglesia del Camino, que se está pasando los domingos,
Estoy tratando de enseñarle un principio que tiene que ver con la administración de los recursos económicos y cómo evitar que por medio de nuestra finanza el enemigo tenga algún derecho, alguna legalidad y entonces en tribunales espirituales saque ventaja. Porque hay comportamientos en el mundo físico que afectan la vida espiritual de la gente. Aleluya. Y yo no solo quiero que estén aquí, sino que escuchen el toque de la trompeta. Pero no solamente que escuchen el toque de la trompeta, sino que la vida en la tierra sea lo mejor posible, compromisaria de principios y que tengamos paz. Y que no tengan ningún derecho el enemigo sobre nosotros y que no saque ventajas. Aleluya. Esos tribunales funcionan continuamente y se juzgan cosas espirituales y se establecen normas, se establecen límites y se establecen derechos legales. Si usted observa, a la hora de usted leer el libro de Job, se va a dar cuenta que Job tenía unos privilegios. Job tenía ciertos privilegios y que esos privilegios habían sido obtenidos por él y que el enemigo no podía vulnerar. No podía vulnerar porque eran derechos adquiridos de Job. Y cuando él decide, o más bien cuando se le da a él permiso para atacar a Job, se le pusieron límites de cosas importantes. Primero él saca el permiso para poder atacar a Job porque se le habían establecido ciertos parámetros. Y cada vez que iba a atacar un área de Job tenía que pedir permiso, porque ya Job tenía ciertos privilegios en el mundo espiritual y estaba protegido en diferentes áreas. Y cada vez tenía que consultar a ver si podía atacar. Y observen que hay unos límites que le pusieron al enemigo y era que él no podía tocar su vida espiritual. O sea, él no podía producir la muerte física en Job. Podía atacar en todas las áreas, pero se le fue dando permiso por parte, pero hay un área que él no podía matar a Job. No se le permitió. Y entonces, cada vez que el enemigo va a atacar a alguien que le pertenece al Señor, tiene que sacar permiso. Así que el Señor se refiere a Pedro y le dice a Pedro que él había sido solicitado para ser zarandeado. Zarandeado. La palabra que utiliza el Señor es el de ser zarandeado, que es un concepto que se utiliza para sacar la paja del trigo. Se somete a un proceso de mucha presión y entonces ahí se purifica el trigo y el grano bueno permanece, pero la paja y el grano vano se va. Entonces es lo que le está diciendo el Señor a Pedro es: mira, me pidieron permiso para someterte a un proceso, pero en ese proceso tú vas a ser purificado. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Aleluya. Así que los procesos van a traer purificación. Y también los procesos queman ataduras, ¿ok? Si no, te le puede preguntar a Sadrach, Mesach y Abednego cuando le entraron en el horno de fuego. Lo único que se le quemó fueron las ataduras. Así que los procesos, por eso utiliza el Señor cuando se refiere a Pedro, que había sido solicitado para ser zarandeado, para ser sometido a un proceso difícil, pero que iba a servir para purificar a Pedro. Y ustedes pueden ver el Pedro anterior a esa experiencia y el Pedro posterior. Seguía siendo espontáneo, ¿verdad? Pero su mentalidad cambió cuando él se encuentra con el Señor y tienen aquella conversación. Pedro definitivamente dejó de ser el mismo después de haber pasado por el proceso de negar al Señor y de su restauración. La ventaja que tienen los tribunales espirituales es que no hay prevaricación, no hay cohecho, no se beneficia a uno que es culpable
en detrimento de alguien que es inocente por beneficio. Y eso en los tribunales espirituales no ocurre eso, porque se opera justicia. Definitivamente hay cosas que pasan que nosotros ni nos damos cuenta en tribunales espirituales, pero se hacen apelaciones importantes. Moisés vivió una experiencia ya en final de sus días que en la tradición oral se registró, y entonces Judas en el capítulo 1, ustedes saben que Judas tiene solo un capítulo, en el versículo 9, Judas dice lo siguiente: pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El texto sagrado en Deuteronomio capítulo 34 no registra ese acontecimiento, sino que junto con las Sagradas Escrituras se escribieron otros libros y también existía la tradición oral. Y Judas, como israelí, manejaba la información de que hubo un enfrentamiento en un momento determinado cuando Moisés muere. ¿Qué es lo que ocurre? Según el texto sagrado, que se había enviado, dice el texto, al arcángel Miguel, que nosotros, todo lo que existe en el cielo, nosotros lo asociamos con ángeles, pero ellos tienen diferentes rangos. Y un arcángel se puede considerar como un ser espiritual o un ángel, como nosotros le llamamos, de alto rango. Y entonces él establece normativas importantes de derecho. Y entonces había una razón por la que Satanás quería el cuerpo de Moisés. Él quería el cuerpo de Moisés. Ya sabemos que él no podía en tribunales espirituales apelar por el cuerpo espiritual de Moisés, porque Moisés era un hijo de Dios, siervo de Dios, y que había garantía de protección de su cuerpo espiritual. Él estaba pidiendo el cuerpo físico. Hay muchísimas conjeturas que se pueden hacer acerca de la razón por la que él quería el cuerpo. La Escritura no se analiza a partir de conjeturas. Sin embargo, alguien pudiera hacer un comentario: quería el cuerpo de Moisés para hacer que lo adoren los judíos, o para tener cierta influencia, pero no le correspondía ni el cuerpo espiritual ni el cuerpo físico de Moisés, porque había en el cielo derechos adquiridos de acuerdo a la normativa jurídica del mundo espiritual, de que Moisés era un hijo de Dios y que le correspondía tanto su cuerpo espiritual como el cuerpo físico. Y cuando Satanás se interesó en el cuerpo, entonces interviene un ser espiritual de jerarquía y le establece normas. Y lo que está diciendo Judas es que, si usted observa, se establece aquí un juicio importante en la que no hubo ningún tipo de condenación para Satanás, sino que después de haber intervenido por el cuerpo de Moisés, entonces la palabra que utilizó fue: Jehová te reprenda. Porque en el antiguo pacto, el nombre de Jehová, que es el nombre que se conoce como el nombre de Dios en la Trinidad, en el antiguo pacto la autoridad venía dada en el nombre de Jehová. Hoy igualmente el nombre de Jehová tiene la misma autoridad porque es Dios creador y Dios redentor, pero nos han dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla voluntaria e involuntariamente. Un nombre que puede hacer caer, que es como la piedra angular, que sirve de piedra de tropiezo para aquellos que no obedecen y que no quieren, y los que chocan con la piedra se desbaratan, y a quien le cae la piedra encima lo desmenuza. Y ese es el nombre de Jesús. Ahora, en ese momento, en la apelación por la cual no le correspondía el cuerpo de Moisés al infierno para tomarlo, entonces interviene un ser espiritual de alto rango
y se lo quita. Dice que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. Se establecen normas espirituales. No te corresponde por tales causas. Y yo quiero que mediten en eso. Cuando Satanás se siente con derechos sobre nosotros porque hemos dejado que él tome control de alguna área en tribunales espirituales, él dice: está en mi territorio, yo tengo derechos sobre él, yo tengo derechos sobre ella. Y esos derechos pueden ser en alguna área, no en la totalidad. Y hoy es un buen día para que nosotros abramos nuestros ojos y cerremos toda oportunidad que vaya a tener el enemigo sobre nosotros para que él no gane partida en sus apelaciones. El texto establece, según Judas, que hubo una intervención, hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. Y obsérvelo como cuando hay un tribunal oral, público y contradictorio, donde se establecen normativas y se dice: esto corresponde a fulano y esto corresponde a sutanejo. Con autoridad, porque hay una investidura superior que está en el que administra la justicia. Y le establece, y después de haber establecido las normativas, entonces le dijo: apártate de mí. Y la palabra que utilizó fue: Jehová te reprenda. En el capítulo 34 de Moisés es donde establece el asunto, pero no registra con exactitud lo que registra Judas 9. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El texto solo dice que Jehová lo enterró, pero no dice cómo ocurrió el acontecimiento. Y que nadie sabe dónde está su sepultura. Y entonces un análisis que usted puede hacer cuando esté estudiando la escritura, se sienta tranquilo y dice: pero aquí pasó algo, porque el cuerpo de José, cuando él muere en Egipto, él dejó que lo embalsamen durante un tiempo para ser sepultado cuando regresen. ¿Por qué el de Moisés no? Muy interesante. Aleluya. Entonces, esos datos no se manejan completamente, pero sí Judas está diciendo que hubo una disputa importante por el cuerpo de Moisés. Y el texto sagrado dice que fue enterrado allí. Y si usted busca el contexto, el modificador directo aquí es que Dios lo enterró y que nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. Pero no fue una sepultura común, murió y lo sepultaron, no. Había derechos adquiridos por Moisés y sobre Moisés que no le permitía al enemigo tener derecho. Y como no tenía derecho, se apela en tribunal. De ahí que la gente ha interpretado que cuando cada persona muere, la gente interpreta, no lo establece la escritura, que se da especie de juicio. La gente dice: bueno, pero entonces ¿cómo es que el enemigo se lo lleva? La escritura no establece eso. La escritura lo que establece es que aquellos que mueren en pecado van a un lugar de tormento, que es preventivo, por lo que ya se maneja en la teología como el periodo comprendido entre la muerte de los individuos y la resurrección. Entonces, en ese estado intermedio, que tampoco es un concepto bíblico sino teológico, la gente va a un lugar de descanso directamente o va a un lugar de tormento. Pero el enemigo, el infierno, tiene derechos adquiridos en algunas personas. Y quiero que entiendan el concepto,
que no es un asunto de condenar a la gente porque la iglesia lo quiere condenar, ni que lo quiere mandar a la perdición. No, es que hay derechos adquiridos en algunas personas. Y entonces el infierno lo reclama como que le pertenece porque le ha servido. Y hay derechos adquiridos en aquellos que sus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús y que sirven al Señor. Y que han cerrado toda puerta por donde el enemigo va a atacar y que están intentando reducir a cero su condición pecaminosa. Y que permanecen en esa lucha trabajando para ser íntegro delante de Dios. Sabiendo que es difícil alcanzar la perfección en la tierra, pero que fuimos llamados a parecernos al Señor. Y por eso cada día tenemos que trabajar para ir reduciendo al máximo. Perdóneme, reduciendo al mínimo nuestra condición y nuestro accionar para nosotros poder disfrutar de ciertos privilegios que se dan en el mundo espiritual y que no es garantizado por el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia le puede dar una palabra, le puede dar un consejo, inclusive pudiera distraerlo con alguna conducta desaprobada, pero usted tiene un compromiso, una relación con Dios para usted poder tener derechos adquiridos. Y para que el cielo, que también tiene derechos adquiridos sobre toda la humanidad, pero que hay normativas en el mundo espiritual, usted puede entrar libremente donde está Dios. Pase lo que pase. Y que cuando Él venga a atacarlo a usted, vaya a atacarlo porque Él decidió atacarlo y va donde Dios para que le dé permiso. Ahora, Él no tiene derecho sobre usted. Si Él tiene derecho sobre usted, Él no tiene que pedir permiso, porque Él tiene derechos adquiridos sobre usted. Y en el mundo espiritual, las normas se respetan conforme al Estado de Derecho del mundo espiritual, que son normas establecidas y que la Escritura las registra para que nosotros podamos obedecer a Dios, vivir para Él a manera de prevención. Hay un dato interesante en Lamentaciones, donde se está pidiendo en oración, clamando a Dios por una condición que estaba pasando el pueblo. Aleluya. En Lamentaciones 3, el versículo 57, dice lo siguiente: te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida, tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa, has visto toda su venganza y todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Fíjese que aquí el pueblo de Israel había perdido los estribos, el enemigo tiene derecho sobre ellos, y entonces lo está sacando de una tierra que ellos tenían autoridad, que tenían legalidad, pero por su condición de pecado, ahora el enemigo lo está sacando de la tierra. Y había maltratos. Y entonces en Lamentaciones hay, en el capítulo 3, aquí se le está diciendo a Dios, hay una apelación que se parece a la apelación que hace Daniel cuando se ha cumplido el tiempo de la deportación y que está orando. Y entonces en la oración está diciendo Daniel, mira, ya se cumplió el tiempo, pero no veo ningún movimiento. Y entonces aquí es donde Daniel recibe una revelación de una situación espiritual que se estaba dando en los aires y que por eso ellos no habían visto el cumplimiento de la palabra. Había una apelación en oración ante el tribunal, ante un tribunal espiritual. Y entonces dice, pero la palabra que tenemos es que se va a cumplir en 70 años. Se cumplieron los 70 años. Esto tiene que ser efectivo ahora. Y hay una apelación. Igualmente aquí, en Lamentaciones,
Hay una apelación en oración a la misericordia de Dios, porque la condición espiritual del pueblo lo había llevado a una crisis en todos los sentidos. Primero la crisis espiritual y luego la crisis social, económica y todo eso. Y entonces él está diciendo: abogaste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. Y esos conceptos son conceptos del nuevo pacto. Pero ellos habían asimilado como pueblo de Dios que habían leyes que ya en el mundo espiritual existían y que ellos podían ser beneficiados aún cuando estaban para manifestarse en el futuro. Y eso fue lo que pasó con David cuando David pecó. Cuando el profeta va y confronta a David acerca de su condición, hay una palabra que le da de beneficio a David que tiene que ver con una ley que se iba a efectuar en el futuro, en el nuevo pacto, pero que ya David había sido beneficiado. Tú has sido redimido y no morirás, es lo que le dicen. Porque los beneficios de la autoridad del nombre de Cristo y los beneficios de la autoridad de la sangre venían fluyendo desde el mismo pecado de Adán en su descendencia, que aunque no había sido efectivo todavía porque Cristo no se había manifestado en carne, como dice la Escritura, el Verbo de Dios, pero ya simbólicamente se estaban haciendo sacrificios importantes que apelaban en tribunales espirituales beneficios, porque creían en ese sacrificio que se iba a efectuar en un punto de la eternidad que no se había manifestado, pero ellos estaban recibiendo eso. Por eso en Egipto, por derechos adquiridos, en Egipto, la sangre que estaban derramando simbólicamente era la de Cristo, Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo, con el propósito de salvar a la humanidad. Pero ya ellos están recibiendo el beneficio porque estaban apelando a tribunales espirituales al derramar la sangre sobre las entradas de su casa. Y entonces aquí la oración que se hace en Lamentaciones es que él había abogado su causa, así que había sido redimido, que no lo desampara en esa condición, porque había derechos adquiridos. Ellos estaban seguros de que Dios estaba con ellos y que si ellos se arrepentían, si pedían perdón, activaban la misericordia de Dios y lo iba a abrazar. Por eso es que, partiendo de los derechos adquiridos, es que Juan, consciente de lo que pasa en el mundo espiritual, él entonces escribe el texto que tenemos hoy. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, les estoy escribiendo, y aquí menciona uno de los propósitos de la Escritura. La Escritura tiene el propósito de redimir al ser humano, de que el ser humano sea perdonado de pecado y se reconcilie con Dios. Pero en la Escritura también tiene un propósito de prevenir, diciéndome cuáles son las consecuencias del pecado que van a venir sobre mí. Y entonces en prevención él está diciendo, Juan está mencionando uno de los propósitos. Por eso dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Les escribo para que no pequen, en prevención del pecado. Para eso es la predicación. La predicación de esta casa no es de condenación, sino de prevención. Para que nosotros, antes de que ocurran las cosas, nosotros sepamos cuál es la consecuencia o cuáles son esas consecuencias que vienen sobre nosotros por causa del pecado.
y que lo evitemos. Ahora, él en la segunda parte del texto, para que no pequéis, punto y coma, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Y entonces aquí introduce un elemento importante. Lo escribo para prevenir, pero si alguien ha fracasado, si alguien ha caído de la gracia, si alguien ha tropezado o está envuelto en alguna condición pecaminosa, tiene un abogado. ¿Y para qué son los abogados? Para intervenir en tribunales. Y entonces dice, hay un abogado que interviene en tribunales espirituales porque ha adquirido derecho sobre ustedes. Y si son capaces de confesar sus pecados y de pedir perdón, lo van a recibir porque ustedes tienen un abogado. Un abogado que no interviene en tribunales físicos, sino en tribunales espirituales, aunque pudiera convencer, obrar para que un juez injusto haga justicia en favor de los hijos de Dios y de las criaturas. ¿Por qué no? Porque Dios es universal. Y si ustedes observan en la misma escritura, hay gente que no ha servido a Dios, a quien Dios ha dado revelación, porque Dios va a darle la cosa al que la demanda, al que la busca. Y muchos de nosotros en nuestra condición de pecado, antes de conocer al Señor, demandamos delante de Dios cosas y lo hizo por su misericordia. Ahora, el regalo de la salvación es otra cosa. Porque para recibir el regalo de la salvación hay un nombre que ha sido dado a los hombres por el cual van a ser salvos. Y eso es lo que establece en los Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Y ahí está hablando justamente de la autoridad del nombre de Cristo. Y la autoridad del nombre de Cristo es amplia, no solo es para salvación, sino también para establecer cosas extraordinarias en el mundo físico, incluyendo la salud de los seres humanos. Porque es amplio la autoridad del nombre. Y entonces Juan está diciendo, pero si alguno no ha podido prevenir, si alguno se ha involucrado en un comportamiento contrario a lo que las Sagradas Escrituras establece, tiene abogado. Lo único que ese abogado está dispuesto para el que lo solicita. Y la República Dominicana creó lo que se conocen como los abogados de defensoría, que a los pobres que no pueden pagar un abogado, ya el Estado está pagando esos abogados para que lo asistan. Cristo no es alguien que aboga solo a favor de los que tienen posibilidades económicas. No, porque Él es universal. Y entonces si alguno ha pecado en la condición en que se encuentre, pero tiene que solicitar. Yo solicito un abogado del pueblo, yo solicito a un defensor del pueblo, porque no puedo pagar un abogado y tienen que concederle. Entonces usted tiene que solicitar a Cristo para que perdone sus pecados, para que sea efectivo. Ya hemos hablado del pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero hay un pecado, otro pecado que no se perdona, y es el pecado que no se confiesa. Porque para yo recibir perdón necesito confesar. No es suficiente con que mi esposa sepa que yo realmente quiero estar con ella, sino que yo la ofendí, y para yo recibir el perdón de ella yo tengo que decirle perdóname. Eso es lo correcto. Aunque hayan pasado 100 años, yo no puedo suponer que porque ella está conmigo ya me perdonó. Posiblemente no, y está conmigo estratégicamente. Entonces yo tengo que apelar. Yo te ofendí y quiero que me perdones. Y perdóname porque ya van 20 años y no lo había hecho, pero hoy yo en la iglesia escuché una palabra y yo quiero que tú me perdones. Y eso es lo que ocurre en términos espiritual.
necesitamos apelar, solicitar ese abogado. ¿Qué significa? Que si necesito un abogado, es porque yo estoy en una acusación y en este caso yo soy responsable porque dice pecado. Entonces, lo que cae sobre el pecador es la condenación. Y entonces la apelación en tribunales espirituales por derechos adquiridos es para salir de la condenación que trae el pecado. Entonces, si alguno ha pecado, puede salir de la condenación por medio de Jesucristo, de Cristo el justo. Entonces tiene que solicitar eso. Yo llegué a la iglesia y con esto es suficiente. Ya Cristo sabe que yo estoy aquí y que yo estoy en esto. Hace falta algo más. Tiene que solicitar. Y el texto está diciendo, y el Señor solícito por su pueblo vendrá y obrará. Aleluya. Aleluya. Por eso es que el texto dice un corazón contristo y humillado. Porque ese corazón que se ha contristado por el dolor que produce el pecado en su vida, ha hecho una solicitud de un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces Él va a defendernos en tribunales espirituales. Por eso es que Salomón está diciendo: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Porque en la confesión se dice la verdad del asunto. No es como los creyentes que van a orar y en su oración le dicen: Señor, si he pecado, perdóname. No, es un creyente inteligente que sabe que está siendo acusado en tribunales espirituales y que necesita a alguien que defienda su causa y que debe decirle al abogado cuál es su condición verdadera, para que o pida su justificación o que pida que baje la condena, pero le dice la verdad. Y entonces en la confesión hay una verdad que se dice: esa es mi condición. Dígale la verdad a su abogado para que pueda ser efectivo en el trabajo. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora, si alguno vive en una condición pecaminosa, tiene alguien que puede interceder para que no sea condenado. Porque esa persona, y esto también le da autoridad al nombre de Cristo, ya ha sido condenado por mis pecados. Eso es lo que establece la Escritura. Porque Él llenó las expectativas de la justicia de Dios. Porque como Dios es justo, nadie se sale con la suya. Y entonces, para yo poder recibir los beneficios, Él, el abogado, el intercesor, el sacerdote, como dice la Escritura, el cordero inmolado, ha llevado sobre él el peso del pecado y ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Por eso somos justificados por la fe. Y esa justificación genera paz sobre nosotros. Si en un momento usted no tiene paz, no quiere decir que usted esté en pecado, pero usted como creyente debe tener paz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya. Y porque usted sale de la condición pecaminosa para tener paz con Dios por medio de la justificación en Cristo. Y eso es lo que está citando Juan. Si alguno ha pecado, y esto en esta casa, ese letrero debe estar ahí en la entrada. Si alguno ha pecado, el mejor lugar es este. Aleluya. Aleluya.
y no rechazamos los pecadores. Porque si alguno ha pecado, el mejor lugar es la iglesia. Porque va a recibir la palabra que va a producir en él, en ella, arrepentimiento. Y por derechos adquiridos por Cristo, en su sacrificio, está en autoridad para defendernos si usted es capaz de confesar. Y lo va a hacer libre. Aleluya. Aleluya. Por el tiempo debo ir recogiendo los bates, porque luego está a punto de terminar. Permítame 2 minutos más de lo normal para ver si puedo llegar a concluir. Hay una palabra que le da el Señor a David acerca de su hijo Salomón. Y esto ocurre una apelación. Dios le había dicho a David que en vez de ser él el que iba a construir el templo, porque sus manos estaban manchadas de sangre, quien debía construir el templo es Salomón, porque Dios lo había elegido para que sea un hombre de paz. El hecho de que David fuera un hombre de Dios y un hombre con un corazón conforme al Señor, que podía arrepentirse con facilidad, buscar a Dios, no significaba que él estaba autorizado espiritualmente para hacer algunas cosas. Y entonces Dios dice todo aquello de él, pero le dice, tú no puedes hacer templo, porque tú has sido sanguinario, tú has matado mucha gente. Y un templo donde se va a adorar mi nombre requiere de que lo haga un hombre de paz. Pero no te preocupes, que lo voy a hacer con tu hijo Salomón. Ya saben que David había recibido la palabra del profeta de que todo lo que tuviera a la mano que lo haga, hasta que Dios le dice al profeta que regrese y le diga que no, que lo que él le había dicho era de él y no de Dios. Y entonces toda esa dinámica ustedes lo conocen en el texto sagrado. Ahora, cuando David está enfermo, está anciano, ocurre algo muy importante, y es que uno de sus hijos decide nombrarse a sí mismo como rey y aprovecha a algunos de los consejeros y asistentes del rey para que le levanten la mano. Y entonces hay una apelación importante que hace la mamá de Salomón por consejo. Dice el texto bíblico en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ve pues ahora y toma mi consejo para que conserve tu vida y la de tu hijo Salomón. El profeta Natán, que es conocedor de asuntos espirituales, le dice a Betsabé, la mamá de Salomón, ve, intercede por tu hijo, porque si tú no intercedes, no vas a recibir el privilegio que Dios dijo que era tuyo. ¿Alguien está aquí hoy? Y volvamos a Daniel. ¿Qué es lo que hace Daniel? Que va a interceder porque hay un privilegio que le corresponde al pueblo, y es regresar a su tierra, porque ya el castigo se había cumplido. La sentencia se cumplió, pero el juez se ha olvidado y no ha mandado a dar la salida de la cárcel. Y entonces va y apela y dice, no, pero ya se cumplió el tiempo, ¿por qué está detenido? Para eso también necesita un abogado. Ya él cumplió. Aquí Betsabé está recibiendo una palabra del profeta Natán para que vaya y hable con el rey, porque si no, Salomón iba a perder la autoridad que el Señor había delegado sobre él. Inclusive el profeta le está diciendo, te van a matar a ti y lo van a matar a él, porque el nuevo rey ya sabe lo que se mueve. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisat, sunamita, le servía.
Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, señor rey, hasta ahora no lo sabes. Puede haber muchas cosas de eso. Pueden buscar también Crónica 28 para que lo lean en la casa. El 5, donde Salomón está explicando toda la palabra profética que había sobre él. Pero la idea es que nosotros tenemos que saber hacer demandas en asuntos espirituales y nosotros saber cuál es nuestra condición. Usted tiene que saber cuál es su condición y si usted está en autoridad o no lo está. Dato muy importante. Porque si usted no está en autoridad, entonces, como en esos tribunales no hay prevaricación, usted no está en capacidad de hacer ninguna demanda. Ahora, si usted está andando por lo correcto, hay algo que se declaró a su favor que sí usted puede hacerlo. Y lo puede aprender del profeta Daniel. Debemos aprender, y estoy concluyendo ya en la mañana de hoy, debemos aprender a demandar en tribunales espirituales para ser exitosos. Y hay una demanda que nosotros podemos, a partir de un precedente que se ha sentado, y eso ocurre en los tribunales, que un juez juzga un caso que no está en la ley y establece una normativa y se llama precedente. Entonces ya los demás abogados, cuando se da ese caso, aunque no esté, dicen que revisen porque hay un juez en un tribunal determinado que sentó un precedente. Hay un precedente en la Escritura que se ha dado, que nosotros podemos apelar en momentos determinados a nuestro favor por derechos adquiridos. Y ahí voy a cerrar con ustedes y después nos volvemos a ver. Espero que por este mismo lugar. Mas Pablo, estoy en Hechos 26, 28. Y el registro está cuando Pablo es metido en el calabozo de más adentro, porque en el nombre de Jesús se liberó una muchacha que tenía unos espíritus y entonces acusó a Pablo en un tribunal terrenal y a Pablo lo metieron preso y lo pusieron en el calabozo de más adentro, y él y Silas estaban cantando allí en el calabozo de más adentro. Ahí está narrado el asunto, no le puedo leer el contexto sino solamente la parte que sigue. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Estamos hablando del carcelero, del jefe de la cárcel. Hoy le llaman alcaide. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. De eso está el mundo. ¿Qué cosa yo puedo apelar en tribunales espirituales? Porque allá en Filipos se sentó un precedente en beneficio del carcelero de que mi familia sea salva. Aleluya. Yo puedo demandar que mi familia sea salva porque como lo hiciste con el carcelero de Filipo, la palabra que le dieron allí de que iba a ser salvo él y su familia, yo puedo apelar eso y pedir al Señor que por su misericordia mi familia también sea salva, no importa en el lío que se haya metido. Aleluya, aleluya. Pero usted tiene que saber eso y demandar y hacer todo lo que la Sagrada Escritura establece. Así que Dios me lo bendiga. Solamente me tomé los 2 minutos que le pedí. Nos vemos pronto. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Señor, gracias en este día. Estamos muy agradecidos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tiene cuidado de nosotros. Sabemos que tú has adquirido derechos sobre nosotros y que te pertenecemos. Y que nada ni nadie puede, Señor, hacer lo que quiera con nosotros, sino que tú has establecido que nadie puede arrebatarnos de tus manos. Y en tu nombre, en esta mañana, declaramos la palabra a favor de la casa
de las familias de la casa, de su matrimonio, como tú lo has establecido en la palabra. Hay cobertura sobre ellos, tu gracia fluye en ellos, hay unidad, hay fortaleza, hay sanidad y hay perdón de pecados por tu misericordia, porque tenemos abogado para con el Padre que intercede cuando nosotros hacemos la solicitud de intercesión por nuestra condición. Gracias en esta mañana porque está perdonando, está restaurando y está cambiando el rumbo de la gente y está fijando una palabra en nuestro espíritu que producirá frutos de arrepentimiento, de vida eterna y de permanencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios lo bendiga, gracias.